Susana, ¿qué tal? Buenos días, encantado de escucharte. Bueno, tenemos que decir que Nicolás ha estado ausente durante unas cuantas semanitas por muy buenas noticias, ¿no? Porque hay un pequeñajo en la casa Eso es, que os tiene locos, ¿no? Y que es eso un, es. es Hemos un vuelto auténtico con ganas, bollito. pero eso sí, nos lo está poniendo muy fácil, así que nada, la vuelta muy, muy bien, la verdad. Sí, ilusionados, contentos y la madre y el peque muy Sí, bien, ¿no? sí, Bueno, fenomenal. Así que nada, ya de vuelta otra vez. pues nada, oye, a disfrutarlo y a verlo crecer. Enhorabuena a los dos, Muchas gracias, familia. Susana. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, oye, vamos con esta ventanita a la Ujú, educación financiera. Hoy quiero hablar de estrategias de cobertura, hablar de riesgo y ujú. hablar de cómo cubrir ese riesgo. Primero, por ejemplo, no sé, riesgo tipo divisa, ¿qué es exactamente? Pues sí, Susana, hoy hablamos de riesgo de cobertura, de estrategias, de cómo cubrir una cartera, porque muchas veces, bueno, la mayoría de los oyentes que estén invirtiendo, pues ya están en mercados internacionales que normalmente van a tener una divisa diferente a la nuestra. Normalmente en España, en Europa, pues utilizamos el euro como moneda de intercambio, con lo cual siempre que vamos a comprar una acción americana, una acción canadiense, una acción australiana, danesa, pues vamos a tener el problema de que vamos a tener que comprar en una divisa distinta, y eso lo que nos va a hacer es descorrelacionar nuestra moneda local con la moneda de inversión, y eso lo que va a producir es un riesgo. Es decir, nosotros cuando compramos una acción con divisa distinta, pues ya no tenemos solo el riesgo de mercado, es decir, qué va a hacer la acción, va a subir, va a bajar, se va a mantener constante, bueno, todas las variables que pueden ocurrir en el mercado, sino que encima vamos a tener el riesgo del tipo de cambio, es decir, cómo está mi moneda local, mi moneda base, que se llama el euro, respecto a cualquiera de estas divisas. Entonces, pues aquí viene uno de los problemas, yo creo, de los grandes problemas que tenemos los inversores a la hora de neutralizar este tipo de riesgo, porque no es fácil, ahora lo Mm. vamos a comentar. Claro, ¿cómo neutralizar, cómo protegernos de ese tipo de riesgo? Porque una caída de la moneda puede dar al traste con la ganancia de un índice o la ganancia de una acción. Por supuesto, mira, yo he visto en los años que llevo ya pues, en el gestor y trabajando en banca de inversión, como muchas veces acciones que parecían que tenían un rendimiento positivo han dado rendimiento final negativo por este tema de la divisa. Entonces, va a haber monedas que se van a mover mucho más, por ejemplo, siempre que nos alejemos de lo que es el entorno de Europa en comercio internacional, como puede ser, pues, no sé, el euro-yen, por ejemplo, en Japón, o monedas quizá un poco más exóticas, se van a mover mucho más, y la importancia de cubrir va a ser mayor que, por ejemplo, en monedas como el eurofranco suizo, que se mueven menos. El eurodólar, en principio, podríamos incluirlo también ahí, pero normalmente para estar tranquilos vamos a tener que hacer estrategias de cobertura, y más, ya vamos a entrar en ello. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues siempre vamos a tener que comprar mediante un instrumento derivado. ¿Qué pasa, Susana? Yo cuando compro una acción, por ejemplo, vamos a irnos a Estados Unidos, vamos a comprar Nvidia y vamos a comprar, y yo tengo euros. Mis euros necesitan ser cambiados por dólares. Entonces, principalmente, cuando yo hago ese intercambio, tengo que saber que voy a tener que utilizar derivados, comprando dólares, vendiendo euros, es decir, la parte, digamos, contraria, aunque nos tenemos que imaginar que yo cuando compro Estados Unidos estoy comprando en dólares, entonces tengo que dar mis euros para que me los cambien a dólares, y al revés. Cuando compro divisa o compro, en este caso, intercambio de derivados, tengo que comprar dólares para recibir euros. Entonces, ahí es cuando se netea este riesgo de tipo de cambio. ¿Qué Ujú, ocurre? Que tiene un coste. ujú. Evidentemente, es un producto derivado, es un producto en el cual muchos oyentes, muchos inversores siempre me preguntan: Nicolás, ¿pero qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo comprar euros físicos, dólares físicos? Y, Ujú. a ver, normalmente no. Normalmente lo que vas a tener que hacer es adquirir un producto derivado. ¿Y qué ocurre con los derivados? Pues que son productos a préstamo que llevan un coste. Entonces estamos, digamos, para que te hagas una idea, Susana, comprando un seguro de cambio. Es decir, yo estoy asegurando el dólar o estoy asegurando la libra, pero a cambio tengo que incrementar el coste de ese seguro, no Claro. tengo que pagar un Ujú. coste. Duda, o sea, tú puedes cubrir la divisa, pero puedes cubrir también la cartera entera, ¿no? Exactamente, y aquí es donde juega más a favor de los inversores a largo plazo, porque es más cómodo cubrir una cartera que cubrir una divisa en cuestión. Lo que pasa es que, bueno, claro, al final
nos tenemos que centrar en mi cartera, en cuántas divisas tiene, cuántos mercados estoy adquiriendo. Si solamente tengo el mercado americano va a ser más fácil. Si ya tengo mercado americano, canadiense, japonés, pues va a ser un poco más complicado. Pero normalmente aquí vamos a ponernos en el caso sencillo, que normalmente pues casi todos los inversores tienen muchas posiciones en renta variable americana, y en este caso sí que es recomendable hacerlo mediante una estrategia de futuros. Es decir, con futuros del euro-dólar, yo tengo compradas acciones, imagínate 20 acciones americanas que representan un valor nominal X, y yo voy a cubrir con futuros de euro-dólar la divisa, de tal manera que, pese a que me están quitando un seguro de cambio, o sea, yo estoy pagando un seguro de cambio, a cambio yo lo que tengo es una tranquilidad. Entonces, en cualquier caso, creo que sí que sería recomendable cuando tenemos carteras importantes. Claro, además de con productos, ¿con qué otras herramientas puedo yo hacer estrategias de coberturas? Pues mira, normalmente tenemos dos tipos de productos financieros, instrumentos financieros para cubrir la divisa. Si tengo una cartera pequeña, yo normalmente lo que más recomiendo es que lo haga mediante el Forex, mediante CFDs de divisa. Es decir, al final, si yo tengo una cartera pequeñita, no tiene sentido que vaya a comprar un futuro de eurodólar o un mini futuro de eurodólar por 15.000, por 75.000 dólares. No tiene sentido. Si yo tengo carteras pequeñas, la flexibilidad es lo más importante. Entonces, si yo tengo 3, 4, 5 acciones americanas, pues lo que tengo que hacer es cubrir mayormente con Forex, con esas divisas, ¿no? Con Forex. Que lo que vamos a hacer es comprar la acción, comprar euro-dólar para netearlo. A partir de ahí ya estamos neteados, estamos pagando el seguro de cambio, y en el momento que venda la acción deshago la posición de divisa. Y ya si tengo carteras más grandes, pues es lo que hablábamos. Al final lo tenemos que hacer mediante instrumentos financieros como los futuros. Aquí que está pendiente, que muchas veces hemos hablado de los futuros, Susana, que los futuros tienen caducidad. Es decir, llegado un momento, si yo tengo una cartera a largo plazo y estoy cubriendo mi divisa con futuros de eurodólar, tengo que tener en cuenta el día que caduque el futuro, el contrato, porque voy a tener que, se va a vender, se va a extinguir, y voy a tener que comprar el siguiente vencimiento. De tal manera que en estas cosas sí que tenemos que tener un cierto seguimiento. Si a mí me pregunta, Susana, si es importante, si vale la pena, yo la mayoría de las veces te diría que sí. Vale. Es decir, la única manera que yo diría que, por ejemplo, imagínate que tienes, Susana, una cartera de 20 acciones americanas que van fenomenal, fantásticas, y tenemos el eurodólar muy alto, es decir, el euro está muy fuerte respecto al dólar, 1,20. Pues estamos hablando de que el euro, en este caso, tú tienes unos dólares, digamos, muy depreciados. Entonces, la posibilidad de que el euro-dólar se vaya de 1,20 a 1,30, digamos que es menor que se vaya históricamente a 1,10, 1,12, como lo podemos encontrar ahora, incluso que está en 1,08, ¿vale? Entonces, en ese caso, no sería tampoco tan atractivo cubrir la divisa. Pero si estamos en un entorno como el que estamos actual del euro-dólar en 1,08, pues mira, yo creo que vale la pena cubrir la divisa y evitarnos sustos a la hora de invertir en acciones, porque a veces los inversores no entienden por qué pueden ganar en el mercado, es decir, que una acción les vaya muy bien, pero luego en los resultados finales no les llega ese beneficio por el tema de que la divisa se ha depreciado mucho. Bueno, con Banco Big y con Nicolás del Río hemos repasado algunos de las estrategias y de las herramientas para cubrir carteras o para cubrir divisas. Nicolás del Río, muchísimas gracias. Hemos empezado con un plato bastante fuerte. Esto es árido. Has venido con ganas. Te veo que te deja dormir el pequeño. Hemos venido con ganas, con ganas, y bueno, ya estamos. Vamos, me ha puesto firme. No te preocupes, que ya a partir de aquí estaremos en contacto, bien. Susana, y muchísimas gracias como siempre. Gracias, un abrazo, cuídate. Adiós. Un abrazo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo! ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. Vivir de alquiler hasta ahorrar para comprar o lanzarse a adquirir una propiedad. En la actualidad hay un gran porcentaje de españoles muy elevado que tiene vivienda en propiedad, y no porque esta sea la mejor opción, sino por una larga lista de factores que años atrás o incluso en la actualidad lo hacen más rentable. Por ejemplo, la desgravación por la compra hasta los impuestos sobre el ahorro, el control de las rentas o un mercado laboral rígido que retiene las ganas de movilidad geográfica de los trabajadores. Pero también influye además de la situación de la economía, empleo, hipotecas y precios del metro cuadrado de la vivienda para alquilar o comprar, la idea de que conviene adquirir porque al cabo de 30 años de una hipoteca tenemos una casa y si la alquilamos durante esos 30 años, al final no tenemos nada. Pese a todo, es conveniente pensar que no se está tirando el dinero en el alquiler, ya que hay que comparar la rentabilidad de ahorrarse el arrendamiento con el coste financiero de pedir prestado el capital necesario y, sobre todo, con el coste de oportunidad de invertir ese capital en otros activos. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Pues vamos a ver cómo están nuestros contertulios de hoy. José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. ¿Qué tal, profesor Álvarez? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Por aquí, pues hemos amanecido lloviendo, pero ahora ya hay un rayo de sol que se filtra entre las nubes. Esto es la esperanza. Siempre hay una esperanza. Cuando parece que todo está mal, surge un rayo de luz. Se ha dormido bien hoy, ¿no? Sí, claro. Se ha dormido bien hasta... un poco de frío, un poco de frío. Ah, sí, ¿has pasado frío? En el norte, hombre, si tienes las ventanas abiertas, sí, no cabe duda. Ha refrescado hasta en Madrid hoy, o sea que imagínate. Bueno, estáis de celebración, estamos hoy de celebración, descansadísimos. Estamos, me da maravilla esto. Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLB. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén y José Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues bien. Yo estoy aquí en Madrid, ¿eh? ¿Y has dormido bien? De paso. Sí, no. Hace una temperatura agradable. La noche maja. Incluso me llovió ayer de camino hacia Madrid. ¿Ah, sí? Mira. Sí. Bueno, y cuidado hoy que hay en algunas zonas de España previsión de tormentas, sobre todo y en la zona del este. Sí. Cuidado, que ayer hubo en algunas partes momentos complicados, con las lluvias y esas inundaciones. Vamos a ver dónde tenemos a Javier Niederleiner, profesor de IEB. ¿Qué tal, Niederleiner? Buenos días. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Aquí en Asturias, fresquito, seguimos fresquito. Hoy, por ejemplo, está lloviendo, o sea, aquí no vemos un rayo de sol, pero ni de lejos. O sea, que hoy me parece a mí que no. Que toca disfrutar del fresquito y supongo que de algo de gastronomía que hará hoy. Puedes salir a correr y todo un poquillo, ¿no? O sea, que no. Sí. Si deja de llover. Bueno, ya estamos, si deja de llover. Si hace calor porque hace calor, si llueve porque llueve. Niederleiner, no me pongas excusas, que hay que trotar un poquito. Oye, tengo muchos temas para vosotros hoy, pero en clave internacional todavía. No sé si os apetece que empecemos por Japón, por el tema de Oriente Medio, por el tema de Venezuela. Profesor Álvarez, te dejo elegir a ti, venga. ¿Por dónde quieres empezar? Yo empezaría por Oriente Medio. Pues venga, Oriente Medio. Estaba Medio. además pensando... Sí, son horas un poco decisivas, porque ¿no? Irán lleva... Sí, pero es que Irán lleva 14 días amenazando que va a intervenir y no interviene. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no interviene? ¿Por qué Irán no ha contestado al asesinato de la cabeza de Hamás?
Y yo creo que, bueno, probablemente Irán está pensando en una operación de tipo de contrainteligencia, de inteligencia parecida a la que le ocurrieron a ellos. Probablemente está esperando que se posicionen otros estados, pero no sé, o jugando a que todo esté en la incertidumbre, ¿no? A que estemos todos pensando a ver qué ocurre. Pero lo cierto es que no hay una respuesta contundente y no sé, me mosquea un poco esto, ¿no? ¿A vosotros también os sorprende que se esté hablando hace mucho tiempo que podría ser inminente, Estados Unidos lo fija para esta semana, no sabemos si es que tendrá algún tipo de información de sus servicios secretos? Fernando. Bueno, vamos a ver. Hace unos meses hubo un ataque por parte del gobierno iraní hacia Tel Aviv y otras ciudades de Israel, el cual, bueno, fue neutralizado, te diría, al 100%. Con lo cual, el alcance militar de Irán es muy limitado respecto de los ataques que pueda reducir en Israel. En aquel momento, lo que se atribuyó a Israel fue un ataque a personal militar, altos mandos militares iraníes dentro de Irán. Y esa fue la respuesta que estableció el gobierno de Irán. En este caso estamos hablando de una fuerza que no es iraní, sino que es, bueno, Hamas, con enormes vínculos con Irán, y un, digamos, asesinato selectivo dentro de Irán. Con lo cual son situaciones diferentes. Irán tiene una capacidad de ataque hacia el gobierno, hacia Israel, de alguna manera limitada si hablamos en términos convencionales. Otra cosa es que hablemos de terrorismo o ataques selectivos. Nadie quiere en estos momentos que aquello se convierta o vuelva a ser, como fue hace ya muchos años, un gran quebradero de cabeza, un avispero tremendo. Irán es un país que está enfrentado no solamente con Israel, Estados Unidos, Occidente, sino también con los países árabes. Es un país que tiene una gran potencia dentro de sus limitaciones en ese mundo. Ha extendido sus tentáculos tanto en el Líbano como en Irak, como en el sur de Yemen, con las milicias que están operando allí, y es un gran productor de petróleo. La respuesta de Irán que se está esperando, hablan los especialistas que es inminente. El alcance, pues esas son las dudas que hay. ¿Qué alcance puede tener? Un alcance directo, ya hemos visto que no se ha podido producir en el ataque que hubo a Israel, y lo que vaya a hacer, pues tendrá un alcance, yo creo que muy, muy limitado. ¿Y Erleiner? Sí. A mí me da miedo porque efectivamente lo que está claro es que no van a atacar a Israel, porque además, encima que has amenazado, pues lógicamente las defensas están al 100%. Miedo me da que efectivamente tomen represalias en cualquier otro país de los teóricamente aliados, ¿no? Es decir, se monten un atentado en Estados Unidos o en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, eso lógicamente pues nos debería preocupar y bastante, ¿no? Como bien ha dicho Fernando, Israel si básicamente lo único que está haciendo es defenderse, porque precisamente se defendió de un ataque suicida contra un grupo en Israel. La primera gran defensa viene de un atentado salvaje de los palestinos secuestrando y matando a miles de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie toma cartas en este asunto, no? O sea, se están defendiendo. Los israelitas, por lo que yo tengo oído, lo único que hacen es defenderse y tratar de acabar y aniquilar a este terrorismo. No están atacando ni están intentando conquistar Palestina, simplemente están diciendo déjennos en paz, ¿no? Pero claro, esta gente no tiene lógica, ¿no? Son absolutamente fanáticos y eso no es bueno, porque cuando un mundo está en manos de fanáticos, estamos viendo el caso Rusia, etcétera, etcétera, o el caso Venezuela, gente fanática no tiene buena solución, desde luego. Profesor Álvarez, ¿esto en qué puede terminar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué consecuencias? La especialidad que nos toca a nosotros en la económica, ¿cómo puede afectar esto a los mercados, al petróleo, a la economía? Bueno, el tema de Irán nos estamos refiriendo, ¿no? Sí. Yo creo que puede afectar en el caso del petróleo, pero ahora mismo el mercado petrolero está en otra situación distinta, ¿no? O sea, quiero decir que no tenemos una amenaza que se pueda llevar a cabo de crear una crisis. Yo creo que poco. Realmente lo único que es del tipo de acción militar que puede arrastrar a otras acciones o no. Yo opino, como habéis dicho vosotros también, que será una misión de inteligencia a lo mejor parecida a la que han sufrido, un ataque selectivo, un asesinato selectivo de alguien, pero dudo que sea un ataque masivo, ¿no? Ahora, económicamente solamente veo esa situación, el tema del petróleo, pero no creo que afecte tampoco ahora mismo significativamente. Ya.
Fernando. Sí, yo quisiera hacer una mención. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, independientemente de consideraciones ideológicas del ataque de Hamas a Israel, luego de la respuesta que está teniendo Israel hacia la zona de la Franja de Gaza, etcétera, que, bueno, pues como toda guerra es terrible, y no tiene más calificativos, pero si un país, Francia, en París, envían una oleada de misiles, o en Washington, o en Tokio, en donde sea, eso implicaría inmediatamente una respuesta de guerra. Israel y Tel Aviv ha recibido esa oleada de misiles y todo el mundo occidental le ha pedido paciencia y se ha tenido que aguantar y echarle paciencia al tema, porque en condiciones normales la respuesta de Israel hubiera sido arrasar Irán, pero en ese afán de querer mantener una paz en la zona, y en eso hay que aplaudir la actuación de Israel, ha contenido, ha evitado y ha pospuesto cualquier acción contra quien le ha bombardeado sus principales ciudades. Javier. Gracias a Dios el mundo ya no necesita tanto como antes el petróleo iraní, ¿no? Acordámonos que antes de verano se descubrió un pozo increíble en Guyana, pero es que muy recientemente se ha descubierto un pozo gigante en Kuwait, ¿no? Entonces petróleo hay. El riesgo que tiene la economía sin duda es efectivamente la subida del petróleo, porque ya lo hemos visto lo que ha ocurrido, cómo ha descabalado la inflación, cómo nos ha subido todos en la miseria, con inflaciones llegadas por encima casi del 10% y tipos de interés por encima del 5%. Esto sin duda es malo para la economía, ¿no? Pero yo creo que ahora, insisto, con estos últimos descubrimientos, gracias a Dios hay petróleo de sobra. Para mí va a ser clave, fíjate, va a ser clave, muy clave, qué va a pasar con las elecciones americanas, ¿no? Ha quedado demostrado, no porque lo diga yo, sino que ha quedado demostrado que Trump es anti-subida del petróleo, ¿no? Anti-subida del petróleo, ¿por qué? Porque una subida fuerte del petróleo lo que está dando él es un poder brutal a todos los países del Golfo, Arabia Saudita y compañía, que ya hemos visto que se están comprando el mundo, ¿no? No sé, claro, las encuestas dicen que puede ganar Trump, y que el petróleo puede volver a 60. Me da igual que haya guerra en Irán o no, ¿no? Veremos a ver, también hay otro factor, ese factor en noviembre que puede cambiar bastante las cosas, pero no nos anticipemos porque ya hemos visto que los resultados electorales pueden dar vueltas, ¿no? Antes de cerrar esta primera parte, os pregunto, ya que mencionáis el tema del petróleo. Hay petróleo, como decías ahora, Javier, pero no hay demanda, o al menos hay demanda débil. Es lo que coincide la OPEP y la AIE, que no siempre coinciden en sus informes, en su situación del mercado petrolero, y ahora parece que sí, hablan de una demanda débil. La AIE incluso va más allá, no solamente este año, sino el que viene, y pone el foco en China. Ahí, detrás de todo esto, profesor Álvarez, está también el temor a una posible recesión en Estados Unidos y que esa ralentización económica se extienda a otros países y, por lo tanto, termina afectando también a que haya menos consumo de crudo, ¿no? Claro, por eso es fundamental crucial el tema de las elecciones en Estados Unidos. No es lo mismo Trump que Kamala Harris, no le va a afectar igual a Europa. Y además es curioso porque la política económica que ha llevado Biden es básicamente la que decía Trump, ¿no? O sea que la demanda está más baja o más débil, quiere decir que lógicamente la oferta tiene menos fuerza. Por lo tanto, por eso decía que el tema del petróleo, como muy bien ha dicho Javier, hay nuevos pozos de petróleo, la producción está más segura. Colombia produce más petróleo que Venezuela. Venezuela está en horas bajas, por lo tanto, no sé, yo creo que no va a ser el petróleo un tema crucial en los próximos meses, ¿no? Pero sí la política comercial que siga Trump. Sí, una pequeña costilla. Y no nos podemos pensar que la bajada de la demanda de petróleo ha sido precisamente porque cada vez los ciudadanos tienen menos renta disponible y porque además el petróleo está carísimo. Pensemos en eso. O sea, si la renta disponible vuelve a aumentar y el petróleo vuelve a niveles en torno a 40-50, seguramente la demanda de petróleo volverá a aumentar, claro que sí, es que lo tengo clarísimo. Claro, la demanda sí, pero también Trump decía muy claro, ya le dije yo a China que como comprases petróleo a Irán, nos veríamos las caras, etcétera, etcétera. O sea que hay también un mercado de petróleo de alto vuelo, un mercado de petróleo de alto vuelo, que repercute, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, podemos entrar en el tema de inflación, la bolsa de la compra, etcétera, pero yo creo que hay una restricción de demanda, incluso diría que en las fechas en las que estamos está empezando a haber una restricción del turismo, o sea, realmente
ido todos de vacaciones, pero yo creo que se está cortando el verano, es mi sensación. ¿Algo más sobre esto, Fernando? No, yo, vamos a ver, dentro de mi desconocimiento general, lo que sí veo, lógicamente, es que hace unos años el petróleo era el rey y hoy día, bueno, pues ese reino lo tiene que compartir con otros sistemas de generación de energía. Me refiero al tema eléctrico, ¿no?, que provienen de eólicas, solares, etcétera, etcétera. Y bueno, y parece que hay un descenso de consumo. Y además, bueno, pues uno de los grandes usos que se le da al petróleo, que es, bueno, pues la automoción, pues aunque haya muchas dudas ahora mismo hacia el coche eléctrico, bueno, pues parece que también ese sistema de desplazamiento está apartando al petróleo y lógicamente, bueno, pues eso puede implicar temas de abaratamiento. No entro en temas de inflación, precios, etcétera, de lo cual ya son demasiado complejos para mí. Bueno, vamos a Publi, tengo un par de temas más para vosotros. Hablamos de Venezuela y hablamos de Japón. 8:26 de la mañana, seguimos en tertulia con José Ramón Álvarez, con Fernando Gómez Calzarrada, con Javier Niederleiner. Silestone presenta la nueva serie Earthik, una colección de superficies de diseño sostenible para baño y cocina. Earthik, con hasta un 30% de componentes reciclados y un contenido máximo de sílice del 10%. Earthik fusiona un diseño vanguardista con funcionalidad, garantizando un rendimiento óptimo. Silestone Earthik, superficie mineral híbrida by Cosentino. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de televisores de las mejores marcas. Así son las ofertas límite, hasta el 18 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. La tertulia capital. Que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Ahí están los del panel de expertos de la ONU diciendo, ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Es el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, calificando así, como acabáis de escuchar, de basura a la ONU después de que haya concluido el organismo que las elecciones en Venezuela no cumplieron con las medidas de integridad y de transparencia. Así lo dice lo que se ha conocido de momento del informe de ese panel de expertos que cuestiona que no se hayan publicado las actas. Dice que parecen muy difíciles de planificar ese protocolo de salvaguardia de transparencia. Bueno, no sé cómo os quedáis después de escuchar esto. Fernando, empiezo contigo ahora. Pues mira, sí, es muy preocupante, además con una solución muy difícil. Fíjate que desde el punto de vista exterior, la gran mayoría de los países no reconocen, o al menos tienen grandes dudas sobre la limpieza de las elecciones. Claro, siempre están, y volvemos a los de antes, países como Irán, Nicaragua o China que sí lo reconocen. Tienen mala solución porque tiene que ser, y si me permitís, una solución en muy corto plazo de tiempo.
Estados Unidos está tendiendo puentes, está ofreciendo la amnistía a Maduro con tal de buscar una solución pactada. Hay canales abiertos, al parecer, bueno, pues con México y otra serie de países. España, según el ministro Álvarez, podría estar interviniendo ahí, porque o esto se soluciona en el plazo de un mes o la solución puede convertirse en un Cuba 2, de enquistarse, como lleva Cuba desde el 1 de enero del año 59. ¿no? Entonces, la situación es muy, muy, muy complicada, con un país en donde hay una gran parte de la población fuera de él, por razones políticas y económicas, y yo diría que es necesario buscar una solución en muy corto plazo para ellos. ¿Y Reiner? No, sin duda es comunismo en su más estado puro, ¿no? Yo soy la ley, yo hago lo que me sale de las narices, yo manipulo, y el que diga lo contrario es un fascista, es un facineroso y es un manipulador, ¿no? Estoy con Fernando, ¿no? Esto se toma una solución muy rápida y interviene rápidamente Estados Unidos, que es el que realmente primero está cerca, que es importante por el tema de logística, o estos enquistas, efectivamente. Y después faltan resoluciones más fuertes, ¿no? Por parte de la Unión Europea, ¿no? Y la ONU, ya lo has visto, ha hecho un informe así como muy claro de que falta manipulación, pero ¿y qué poder tiene para exigir, por ejemplo, las actas, tanto que se reclama? ¿Hay alguien de la ONU que tenga poder para decir, por favor, deme usted las actas? No, al revés, llegas y te insultan, ¿no? ¿Cuál es la legislación? ¿Qué autoridad existe por encima de este Maduro? ¿Tiene alguna vigencia el Tribunal Superior de Justicia a nivel internacional? Estamos en manos de esta gente, ¿no? Que son comunistas, y lógicamente los comunistas, como buenos comunistas, jamás van a dejar poder. Desde 1950 y pico decíamos que estaban en Cuba, ¿no? Es tremendo, ¿no? Por lo cual, efectivamente, o se toma alguna decisión urgente o esto se enquistará y llegaremos a revueltas y no, la solución es fea, desde luego. José Ramón, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay una diferencia de raíz entre el problema de Cuba y el problema de Venezuela. En Cuba hubo una guerra civil que ganó Fidel Castro, y en Venezuela ha habido un deterioro progresivo año a año que se ha ido viendo con Chávez, luego ahora con Maduro, donde ¿qué quiere el comunismo? Como dice Javier, pues aumentar el número de pobres. Los pobres son los que contribuyen a la revolución, según ellos. La clase media, la clase que tiene algo que conservar, no se suma a la revolución. Por lo tanto, esto es la situación, y efectivamente no van a dejar el poder por ninguna vía pacífica. Vemos cada vez estas declaraciones que, bueno, quizá en nuestro lenguaje denominaríamos de bocazas, ¿no? O sea, son gente que habla y habla y habla de que no vamos a permitir, de la soberanía, el colonialismo, España, no sé qué, bueno. Pero luego también vemos que no hay una fuerza internacional capaz. ¿Quién tiene el poder hoy en Venezuela? El ejército. A ver cómo se mueve eso. Entonces, ¿qué tipo de intervención? Sí, ha habido intervenciones de Estados Unidos en Panamá, en Granada, pero esto es un país más grande y además se dedican a que solo queden los leales, o sea, los leales me refiero a la revolución bolivariana, todos los demás que se vayan, a España, a Europa, a Colombia, a otros sitios, ¿no? O sea, es realmente lo que hemos visto históricamente, la toma del poder democráticamente. Eso nadie se... Bueno, aunque Chávez dio un golpe de Estado primero antes de ser elegido, todo hay que decirlo. Pero luego, pues vamos machacando una a una las instituciones de tal forma que no nos puedan mover de aquí. Y solo nos puede mover el ejército, que lo tenemos ya completamente comprado, engatusado, etcétera, ¿no? Entonces esa es la situación en Venezuela. No es fácil cambiar eso, por muchas declaraciones que, por cierto, las del ministro Álvarez, pues hombre, yo no sé si es un taimado diplomático, un sagaz diplomático, o por lo tanto unas declaraciones balbuceantes. Mantenemos los contactos con la oposición, con no sé qué. ¿Cuál es la postura real de España? ¿A quién reconoce España? No ha reconocido a la oposición como ganadora de las elecciones. No ha reconocido a la oposición como ganadora de las elecciones. No ha hablado nada de Zapatero, que ya se califica en la prensa de correveidile de Maduro. Zapatero es un expresidente de España. Y además tiene una serie de, bueno, iba a decir prebendas, no son prebendas, de honores como expresidente. No puede estar por ahí de esa forma, pero nadie le dice nada. Por cierto, también es del PSOE, claro. Entonces, bueno, pues así estamos. Esto no tiene una solución. Ojalá, como dice Fernando, a un mes vista se solucione, pero yo aquí no soy nada optimista. Y Fernando, Venezuela, que económicamente también necesita una vueltecita, ¿no? A la crisis política se suma también el tema de la incertidumbre económica. Tremenda.
el valor del bolívar, el peso, el Producto Interior Bruto, el desastre de petróleos de Venezuela, que no tiene ni gasolina. Pero fíjate, una apreciación última, Estados Unidos. Ahora mismo Estados Unidos yo creo que poco puede hacer, porque antes lo habéis comentado vosotros, que estamos en elecciones. Allí va a haber dentro de poco, entonces nadie ahora mismo, primero, una invasión es impensable, puesto que es un país enorme, es un país con muchísimas derivadas, es decir, nadie va a querer arriesgarse a una intervención directa, elecciones, quién pone los chicos, quién pone los solos, no, eso es lo que sí ha hecho Estados Unidos, que yo creo que fue un balón de respiro, fue a raíz de la pandemia levantar ciertas sanciones contra el petróleo venezolano, lo que le dio un aire fresco, un cierto aire fresco a Maduro. Y lo que debe hacer Estados Unidos y el resto de los países es mantener firmemente las sanciones si esto no tiene un claro despeje internacional en un breve espacio de tiempo muy corto. Pero una cosa, Fernando, piensa que es que todas las sanciones a estos comunistas les da igual. Mientras ellos puedan vivir bien, les da igual lo que le pase al pueblo, lo que le pase a PDVSA, lo que le pase a nadie. Eso es lo triste de esta gente. Sí, pero Javier, hay mucho dinero de venezolanos del gobierno fuera de Venezuela. Sí, pero insisto, vuelvo a lo mismo, les da igual. Piensa un poco, ¿te acuerdas el escándalo que salió con los miles de millones que tenían las hijas de Chávez en Estados Unidos? Sí. Mientras ellos tengan, el pueblo venezolano le trae al fresco. Ellos, mientras tengan lo suyo, ya les da igual todo lo demás. Y es lo triste de esto, ¿no? Entonces, sanciones, lo único que vas a hacer con esas sanciones es perjudicar aún más al pueblo venezolano, ¿no? Y eso es lo triste, que estás perjudicando al pueblo mientras que unos sátrapas viven de maravilla. Claro, pero el problema de una intervención es que tienes allí, antes comentaba, no solamente Irán, Nicaragua y China, sino Rusia, como aliado de Venezuela. Entonces, cualquier tipo de acción directa de intervención es altamente peligroso. José Ramón, para terminar el tema de Venezuela y pasamos a Japón. ¿Algo más sobre el tema económico, sobre cómo se puede solucionar aquello? Pues poco más, lo que habéis dicho, ¿no? Ha sido una degradación primero política, luego económica, luego social, y han convertido aquello pues poco menos que en un erial. O sea, Colombia produce más petróleo que Venezuela y no tiene ninguna relevancia. Entonces, ¿por qué aguanta? Bueno, pues ahí habría que hablar del narcotráfico y otra serie de cuestiones, ¿no? Que enriquecen a alguien. Y luego encima, como decís, las sanciones es que, vamos, se las pasan por el arco de triunfo. No hay más que acordarnos del Seagate, de la viceprimer ministra venezolana paseándose por Barajas como en su casa, ¿no? O sea que por eso digo que yo soy algo pesimista. Recta final de esta tertulia. Vámonos a Japón. Noticia de esta madrugada. El anuncio de dimisión del primer ministro Kishida como líder de su partido. Así que tenemos allá a Japón buscando un nuevo primer ministro. No se va a presentar a la renovación como líder del Partido Liberal Democrático en ese congreso que va a tener lugar el mes que viene. Va a dimitir también, por tanto, como primer ministro japonés. A la economía Niederleiner, la economía japonesa no le va a echar mucho de menos, ¿no? No demasiado. No ha tenido tiempo tampoco, O sea, que tampoco... 3 años, eso, ¿no? La economía, sí, pero bueno. El yen por los suelos... La inflación que no sube. Allí tienen el problema contrario que el nuestro. Allí no tienen precios, los tienen ahí a cero. Sí, no. El problema que tiene Japón, lo sabemos clarísimamente, es el problema de la ingente deuda pública que hay que pagar, ¿no? Más de 8 billones de euros. Y claro, hay un riesgo tremendo, que es que con esta subida de tipo de interés, una subida de 1 punto porcentual en el precio de los bonos, pues no te quiero ni contar cómo alteraría las cuentas públicas, ¿no? Entonces yo no sé si es que este hombre está diciendo, la que me está viniendo, me voy de aquí, y se ha inventado la excusa de que hay que renovar la imagen del partido, de que la gente tiene que ver caras nuevas, y le está diciendo, pues, vámonos de aquí que esto no tiene solución, ¿no? Es complicada la economía japonesa, siempre lo ha sido, ¿no? Es una economía muy basada en el ahorro, muy poco basada en el gasto público. El ministro Abe, con sus famosos Abenómicos, intentó que la gente gastara y renovara y que la partida de consumo dentro del PIB tuviera más peso, pero no lo ha conseguido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son japoneses, ¿no?
productos, un japonés no le puedes cambiar de la noche a la mañana. Es como a un español, no le puedes decir de la noche a la mañana tú ya no salgas de fiesta. Eso es imposible, ¿no? Entonces, la transición japonesa tiene que ser muy lenta, ¿no? Pero tienes que empezar cambiando, para mi gusto, tienes que empezar cambiando la cultura de la gente, ¿no? Que vuelvan a gastar, que vuelva a dinamizarse la economía. No puede ser que estés todo el día ahorrando. Pero claro, como ellos mismos son tan patriotas y saben que tienen que ahorrar porque tienen una ingente cantidad de deuda pública, pues la solución no se ve nada clara, desde luego. Profesor Álvarez, allí tampoco están muy bollantes económicamente. Bueno, la situación de Venezuela, claro, es otra economía, es otra potencia, es una potencia a nivel mundial, pero venimos de una racha complicada con el yen, que ha obligado a intervenir, amenazas de intervención, subida de tipos, desplome el lunes pasado de la bolsa, montaña rusa, como nos ha dicho aquí algún experto, nos decía Pablo García ayer aquí, se ha convertido poco menos el Nikkei en un índice chicharro, ¿no? Con estas subidas, estas bajadas, esta incertidumbre que hay allí. Sí, pero cuando uno empieza, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, o sea, mucho no, yo dejo el sitio para la gente joven y tal, y dice, uy, aquí demasiada bondad junta, ¿no? A ver cuál es la verdad de todo esto, ¿no? Aun siendo japonés, ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta de que primero tiene escándalos financieros entre su equipo, que conviene poner tierra por medio, luego habla de sus logros, los logros internacionales, los grandes logros, bueno, pues yo no veo más que uno, que es el aumento del gasto en defensa, ¿no? Yo creo que lo que estás viendo aquí es un cambio, efectivamente, coincido con la mentalidad japonesa, reclamando una posición internacional que le corresponde en el área del Pacífico, y eso es lo que está ocurriendo. O sea, es decir, que Japón es necesario para el rompecabezas asiático, es necesario que sea una gran potencia y además como está aliada de Estados Unidos. En tema económico, pues es el que es, o sea, no se ha reaccionado muy bien a su salida ningún indicador, ¿no? Porque la subida de tipos del Banco de Japón pues va a ser más fuerte de lo que se esperaba, ¿no? Pero probablemente había que hacerlo, es inevitable. Fernando, ¿a ti cómo has acogido la noticia? Bueno, lo que sale de hoy las noticias referentes a esta dimisión, bueno, es que es un hombre que tiene grandes problemas dentro de su partido, habrá visto que la situación es muy compleja, necesita una renovación del partido, casos de corrupción, sobornos, etcétera, etcétera, y quiere relanzar. A mí me ha llamado mucho la atención, antes lo estabais comentando, las curiosidades económicas de Japón, con esa deuda del 255% del PIB brutal, pero en cambio con un desempleo del 2,5%. Y lo que antes apuntaba José Ramón, el deseo de Japón de poner en marcha la maquinaria de inversión militar. Hay un nuevo teatro de operaciones, bueno, no nuevo, sino que viene existiendo desde hace ya tiempo, que es el conflicto que hay Taiwán, China, esa zona del Pacífico. Japón quiere tener un papel otra vez, bueno, pues de cierta importancia, ser uno de los jugadores en ese área, y para ello necesita una inversión militar importante. Y todo ello hace, bueno, pues con una economía tremendamente exótica, como habéis comentado antes, en ese cóctel de gran deuda, de bajo desempleo y bueno, y de la idiosincrasia de Japón, y que este hombre tiene, bueno, si quiere volver a ocupar esa silla de primer ministro, tiene que limpiar el partido y de ahí pegar el salto y proponer situaciones y cosas buenas. Bueno, oye, la India, Niederreiner, tú que eres un apasionado del mercado indio, allí va a estar un poco más tranquilos, ¿no? Modi no tiene previsto dimitir de momento, ¿no? No, sin duda que no. Yo creo que además más vale que no dimita, porque un poco lo que es el crecimiento y la confianza que hay en India recaen sobre él, ¿no? Un poco por lo que ha conseguido ya, lógicamente, India la está poniendo en el mercado, ¿no? Y además, lo bueno que tiene este señor, que con esa moderación y con ese talante está atrayendo muchísima inversión extranjera, que dice, bueno, pues antes de irme a China, que sigue siendo un país donde todo está absolutamente regulado, pues me voy a India, donde tengo igual de potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Más vale que no dimita, ¿no? Y más vale que efectivamente no cometa ningún escándalo, porque entonces quizás cambiaré yo mi riesgo de inversión en India, no te quepa ninguna duda, ¿no? Yo creo que hay que seguir confiando en India, es un país que lo está haciendo bien, es un país que está saliendo poco a poco, tiene un potencial bestial, pues 1.500, 1.600 millones de habitantes, pues imagínate lo que da eso, ¿no? Así que nada, seguiremos confiando en India. Seguiremos contándolo. Ha sido un placer teneros por aquí, a seguir disfrutando del fresquito del día de hoy. José Ramón Álvarez, desde el norte. Cuídate mucho. Un abrazo, profesor. Muy bien. ¿Hasta cuándo te quedas por aquí? Gracias. Poco. Ya la semana que viene regreso. Vale. A Madrid.
Disfruta lo que quede. Gracias. Fernando Gómez Calcerrada, abogado de despacho de RLD, gracias también. Cuídate mucho. Gracias. Fuerte. Javier Nedeliner, a cuidarse, a seguir bien. Sal un poquito, no me vaguéis, ¿eh? Sal un poquito. No, por supuesto que no, ya sabes que estamos al pie del cañón. Ha dejado de llover ya. Adiós. Gracias a los tres, un abrazo fuerte. Chao, chao. Un abrazo, gracias. Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas. En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en aires acondicionados Mitsubishi Electric y Haier Aire. Así son las ofertas límite. Hasta el 18 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Un fondo de inversión reúne las aportaciones de dinero de un gran número de personas para invertir en diversos valores o incluso en otros fondos. Los inversores entregan su dinero a una gestora y reciben participaciones del fondo y por su parte la gestora lo invierte a cambio de una comisión y así puedes invertir en mercados difíciles de alcanzar por ti mismo. Hay diferentes fondos según los valores en los que invierte y el nivel de riesgo. Por lo general los más conservadores son los fondos monetarios y los garantizados de rendimiento fijo, y los mixtos de renta fija tienen un nivel de riesgo medio, mientras que los de renta variable y los que invierten en países emergentes son los más arriesgados. Los fondos de inversión están exentos de tributación hasta su reembolso. Para las personas físicas, las plusvalías obtenidas por el reembolso de participaciones en fondos de inversión son consideradas ganancias patrimoniales que se integrarán en la base imponible del ahorro en la declaración del IRPF, independientemente del plazo en el que se haya generado dicha ganancia. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera la presencia de una dana en el área mediterránea oriental, lo que traerá gran inestabilidad con abundante nubosidad, chubascos y tormentas intensas, que podrían venir acompañadas de barro. En Baleares estas condiciones se manifestarán desde primeras horas del día y podrían ser localmente fuertes, persistentes y con granizo. Durante la tarde, con la aparición de nubosidad de evolución en el tercio oriental, es probable que se produzcan chubascos y tormentas en los Pirineos, Cataluña y áreas costeras y prelitorales dispersas en la fachada oriental peninsular. En el Cantábrico oriental se espera un cielo nuboso con precipitaciones en su extremo oriental, aunque no se descarta el resto de la zona, tendiendo a remitir a lo largo del día. En el resto del país se prevén cielos despejados con la posibilidad de nubes bajas en el extremo norte, Teruel, Almería y Cádiz. En Canarias se esperan intervalos nubosos en los nortes de las islas, con probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas en las islas montañosas, mientras que el resto del archipiélago tendrá cielos poco nubosos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Ruta 42. Músicas de ida y vuelta. En los fines de semana de agosto te llevo de viaje por la Ruta 42. Los sábados de 8 a 10 de la noche y los domingos de 4 a 6 de la tarde escucharemos juntos las grandes composiciones musicales del siglo XX. Bossa, jazz, swing, soul, orquestas, baladas y más. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
Inversión y finanzas en tus manos. Hablamos de metales de inversión y lo hacemos con Javier López, que es CEO de Silvergold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenos días. Oye, me decías antes fuera de micrófono que estáis a punto de lanzar la alfombra roja porque estáis de estreno, acabáis de abrir oficina en Madrid. Correcto. Y bueno, esto es un hito muy importante para la compañía. Sí, la verdad que dentro del plan de desarrollo que tenemos estamos intentando de abrir oficinas en las plazas, digamos, que inicialmente tienen muchísimo más potencial, aunque nuestro objetivo es muy ambicioso. Estamos intentando de tener presencia dentro de todo el territorio nacional, pero efectivamente en Madrid era uno de los hitos que queríamos tener, y bueno, pues la verdad que tenemos una oficina que vamos a inaugurar muy pronto aquí en plena calle Velázquez. Estáis presentes en toda España. Estamos intentando estar en toda España. Nos falta algunas poblaciones, digamos, de tener sitio físico. Ahora, prácticamente tenemos cubierto con consultores en prácticamente toda España. Claro, porque consultores físicos tenéis en toda España. Correcto. Y luego tenéis atención online y telefónica a cualquier persona. Correcto. A través de internet, línea telefónica, chat individualizado, etcétera. Habéis crecido mucho en los últimos años. Sí. ¿Cuál es el secreto del éxito? Intentar hacer las cosas bien, y cumplir lo que se dice y ser transparente. Además, vosotros le habéis puesto una dosis muy importante de innovación y de modernización a un sector muy tradicional como es el de la inversión en metales preciosos. Eso también es pilar de crecimiento y de transparencia. Totalmente, porque el uso de todas las nuevas tecnologías, la tokenización de procesos, la automatización de todo aquel trabajo, digamos, teniendo en cuenta que, vuelvo a recordar que trabajamos con metales físicos que se tienen que manipular. Entonces, ese tipo de manipulación pues se puede automatizar de forma que todo después, una vez ya inventariado y colocado y custodiado en un determinado sitio, se pueda trabajar con él a través de, pues utilizando blockchain o utilizando cualquier otro tipo a nivel, digamos, de gestión. Ahora, la operativa siempre va a ser manual. Para el cliente final hay una cosa que le suscita dudas y también cierto recelo, que es el tema del almacenaje, de dónde guardarlo y cómo tenerlo bien seguro, bien protegido. ¿Qué aconsejáis? Pues obviamente siempre que se tengan en custodia. Es decir, un cliente que tenga en su casa o en su empresa cierto importe, pues obviamente si no tiene las medidas de seguridad oportuna, pues bueno, esa es digamos, la parte negativa que puede tener los metales preciosos, que obviamente tienes que custodiarlo debidamente. Alternativas, pues obviamente hacer la custodia, delegar la custodia, pues a través de empresas y a través de instalaciones que cumplan con los parámetros que determina pues el Departamento de Seguridad Privada de Policía Nacional. La custodia es importante, pero también el cliente quiere saber si va a poder cancelar su contrato de compra o va a obtener liquidez cuando quiera vender en el momento que sea. Sí. ¿Realmente es un activo líquido? Partiendo del hecho de que el cliente, cuando lo que compra es propiedad suyo, es decir, eso es suyo, que lo ha dejado en depósito para que se le haga la gestión. Obviamente, eso es un bien que en cualquier momento dámelo, que es mío, o me lo llevo, o pónmelo a la venta. Hemos comentado muchas veces que el oro y la plata tienen muchísima liquidez, son activos bastante líquidos que obviamente siempre encontramos comprador para la venta que pueda hacer el cliente. Entonces, ese posible miedo, primero, que en cualquier momento te lo quieres llevar físico, ahí lo tienes porque es tuyo, ¿vale? Nosotros lo que te hemos hecho ha sido guardártelo. Ahora, y después, o si te lo quieres llevar ya con dinero, por un lado, te buscamos el comprador que no, también en un momento determinado, bueno, pues incluso nos planteamos hacer la recompra nosotros de ese metal. ¿Dónde lo guardáis? En cámaras que cumplen con nivel 4 y nivel 5 establecido por el Departamento de Seguridad Privada de Policía Nacional. Muchos de los ahorradores que ahora mismo nos escuchan están acostumbrados a invertir en renta variable o en renta fija, en bonos o en letras del Tesoro. ¿Por qué incluir los metales de inversión, los metales preciosos, también en esa cartera? Precisamente por diversificar, ¿vale? Por ejemplo, en mi época de banca privada, de asesor financiero, yo siempre he recomendado renta variable, pero diversificada a nivel temporal, a nivel de distintos tipos de activos, distintos por potencial. El hecho de decir, no, lo tienes que hacer todo en metales, no.
vamos a diversificar. No podemos poner todos los huevos en la misma cesta. A lo mejor productos financieros te pueden dar una alegría, ¿vale? Una alegría porque pueden tener, por lo que sea, un repunte y también en un momento determinado cambia de mano mucho más rápido. ¿Por qué? Porque son activos que, digamos, son anotación electrónica la mayoría de ellas, ¿vale? ¿Meter los metales preciosos? Sí, para dar tranquilidad, para dar estabilidad, ¿vale? Y bueno, y poco a poco crear ese patrimonio. Imagínate que yo llamo a vuestra puerta, a la puerta de Silver Gold Patrimonio, y digo, oye, quiero que me diseñéis un plan de compra, un plan de inversión, una cartera pensando en el medio y largo plazo. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo hacéis? Pues primero, obviamente, nos entrevistamos contigo y te decimos, vamos a ver, tú que primero conoces el mercado, te explicamos cómo funciona el mercado. Ahora, a partir de aquí, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres conseguir ahorrando, haciendo este tipo de compra? Esto, pues mira, a partir de aquí, pues tú me dices pues cuál es tu nivel de patrimonio, cuál es tu nivel de posibilidad de ahorro para comprar, el tiempo que puedes esperar, que puedes no tener que deshacerte ninguna de esos contratos de compra, y a partir de ahí te digo, pues mira, pues en el corto plazo puedes hacer esto, o debería de hacer esto, en el medio y largo plazo podemos hacer esto, y en el largo esto. En fin, se te presenta ese presupuesto o ese proyecto, tú decides, pues mira, pues sí, siempre con todos los datos y dándote toda la información, y tú decides esto, y hacemos el plan para ti. Bueno, si yo soy muy conservadora, puedo decir, oye, empiezo con oro y plata, que es lo que más conozco, correcto, y luego ya, a medida que vea cómo evoluciona la inversión, que yo vaya adquiriendo conocimientos, vamos incorporando otro tipo de metales preciosos. Correcto, perfectamente, y tú lo has dicho perfectamente. Igual empiezas con contratos de compra orientadas a 1 año, a 2 años, y a medida que los vas viendo, vas incorporando más plazo y otros metales. ¿Y el asesoramiento que me ofrecéis desde Silver Gold Patrimonio es continuado? Sí, mientras seas cliente, obviamente tienes a toda la empresa a tu disposición para cualquier tipo de información o de análisis o de seguimiento que necesites. Incluso puedo hacer aportaciones periódicas. Efectivamente, aportaciones periódicas, digamos, dentro de un plan de aportaciones periódicas, o aportaciones adicionales a contratos de compra única que tú hayas tenido, o modificaciones, por ejemplo, un contrato, por ejemplo, nuestro contratos que llamamos el Golden Change de aportaciones, puedes cambiar la duración y los intervalos, es decir, las aportaciones quincenales a semanales, de semanales a mensuales. Es totalmente flexible. Incluso puedo hacer un break. Y puedes parar ahora mismo y decir, ahora mismo no quiero seguir, paro. Como es patrimonio, lo tienes ahí. Se va a revalorizar en función de si es susceptible de tener gestión activa o no, y por lo que pueda subir en función de el metal que sea. Si quiero contactar con alguna de las personas que forma el equipo de Silver Gold Patrimonio, ¿cómo lo hago? A través de la página web, a través de nuestro teléfono de atención al cliente, o a través de cualquiera de los consultores que tenemos repartidos por toda España. Muy bien, pues Javier López, CEO de Silver Gold Patrimonio, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un abrazo. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades